Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí de nuevo con ustedes, José. Estamos continuando hoy con el libro El Jubileo de la Creación del Dr. Stephen Jones. Y hoy nos toca un capítulo muy especial porque es un capítulo que la verdad que nos quita muchas legañas y muchas confusiones que teníamos antes, ¿no? Se titula Los efectos del pecado de Adán en la naturaleza del hombre. Y digo eso pues porque nosotros antes pues continuamos a decir el hombre no peca, no es pecador porque comete pecados, decíamos, sino que comete pecados porque es pecador. Pero no es así. Lo que el hombre es mortal, no pecador. Y vamos a ver eso. El doctor Stephen Jones lo explica muy bien. Bueno, en España hoy es día 28 de marzo del 2024 y ahora aquí son en España las 16:47. Vamos con ello. Capítulo 9. Los efectos del pecado de Adán en la naturaleza del hombre. Llegamos ahora a un estudio sobre los efectos del pecado de Adán sobre las almas de sus descendientes. La pregunta que debemos tratar primero es esta. ¿El pecado de Adán nos hizo tener almas pecaminosas o almas mortales? Esta pregunta suena como puramente académica, pero tiene un enorme efecto en nuestras vidas. Es una de las preguntas más importantes de la Biblia. Necesitamos llegar a ser un tanto técnicos en nuestra escritura en este punto, pero le recomiendo encarecidamente que lea esta sección o este capítulo hasta que la comprenda a fondo. Así que si lo tiene que leer usted 3 o 4 veces para que lo entienda, léalo. Yo lo he leído ya por 4 veces o así, y esta cuarta vez, ahora quinta probablemente al grabarlo, y la sexta que será cuando escuche para atrás otra vez el audio, el vídeo, pues estas cosas van penetrando, ¿no? Y dejan de ser puro conocimiento y se empiezan a encarnar en nuestro corazón y la comprensión aumenta y se hacen principios que ya empiezan a encarnarse en nuestro corazón, a ser nuestros propios, ¿no? Entonces, les recomendamos eso, que si lo tienen que reescuchar o releer, que lo hagan. Es extremadamente importante para nosotros también reconocer que ningún hombre nace con un alma pecaminosa o una naturaleza de pecado. En Romanos 5:12, Pablo explica este principio muy claramente, aunque muchos teólogos de la Iglesia lo han pasado por alto. Por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte, fíjese que dice la muerte, no el pecado, se extendió a todos los hombres, porque efjo, es decir, en la cual, o sobre la cual, porque, o sobre, perdón, esto debería de estar aquí, porque, o sobre, más bien, eso debería de estar aquí, vamos a ver, porque, bueno, déjenme que se lo lea así. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque o sobre la cual muerte todos pecaron. La palabra, digo, porque en realidad debería de ser edjo, que quiere decir en la cual muerte o sobre la cual muerte. Todos pecaron, en la muerte. Es decir, primero viene la muerte y después viene el pecado, no al revés. Pablo dice aquí que el pecado primero entró al mundo a través del pecado de Adán. Pero, ¿qué heredaron todos los hombres de Adán? ¿Fue el pecado de Adán el que se transmitió a todos los hombres? No, fue la muerte, la responsabilidad o culpa por el pecado de Adán. Esa es
la que pasó, la muerte o la responsabilidad o culpa por el pecado de Adán. En otras palabras, o la consecuencia del pecado de Adán es la que pasó a nosotros, ¿verdad? En otras palabras, el hombre no heredó una naturaleza de pecado de Adán, simplemente heredó la responsabilidad por el pecado de Adán, la consecuencia, ¿verdad? La razón por la que somos mortales es porque somos contados responsables, somos contados como responsables por un pecado que Adán cometió, y así morimos, no como resultado de nuestros propios pecados, sino como resultado del pecado original de Adán. Las almas pecaminosas no se transmiten de generación en generación mediante la procreación. Lo único que se transmite es la mortalidad o muerte. Voy a repetir todo este párrafo porque está todo en negrita. Bueno, y el anterior también. ¿Qué heredaron todos los hombres de Adán? ¿Fue el pecado de Adán el que se transmitió a todos los hombres? No, fue la muerte, es decir, la responsabilidad, culpa o consecuencia por el pecado de Adán. En otras palabras, el hombre no heredó una naturaleza de pecado de Adán, simplemente heredó la responsabilidad por el pecado de Adán. La razón por la que somos mortales es porque somos contados como responsables de un pecado que Adán cometió. Eso puede parecer injusto, pero vamos a ver que luego, bueno, también es injusto que se nos impute la justicia de Cristo a todos por uno, ¿no? Ahí no nos quejamos. En otro lado, pues digamos que una cosa va a compensar la otra. Bien, la razón, repito, por la que somos mortales es porque somos contados como responsables por un pecado que cometió Adán, no nosotros. Y así morimos, no como resultado de nuestros propios pecados, sino como resultado del pecado original de Adán. Las almas pecaminosas no se transmiten de generación en generación mediante la procreación. Lo único que se transmite es la mortalidad o muerte. No somos mortales porque pecamos, pecamos porque somos mortales. Esto sí es correcto, ¿no? No es que cometemos pecados o como decía antes, somos pecadores porque cometemos pecados, al revés, cometemos pecados porque somos pecadores, ¿verdad? No. Pecamos porque somos mortales. ¿Cómo era? Que ahora no me viene la frase. Somos, no es que somos pecadores porque cometemos pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Eso es lo que decíamos antes, pero no es así. Lo correcto es no somos mortales porque pecamos, sino que pecamos porque somos mortales. ¿Cuál es la causa y cuál es el resultado? Pablo dice al final de Romanos 5:12 que la muerte, no el pecado, la muerte se extendió a todos los hombres. Y dice, en la cual, nosotros mismos pecamos. Es decir, la muerte es la causa, nuestros pecados, he puesto yo ahí, la consecuencia que se cometen como resultado de la muerte en nosotros, ¿verdad? Es decir, debido a nuestra mortalidad, a nuestra debilidad de ser mortales, no podemos evitar cometer pecados. Ese es el asunto. Y así la secuencia de los eventos es esta. 1. El pecado original de Adán nos dio la muerte. Nos dio la muerte. Vamos a ver. Nos dio la muerte. Vamos a ver, un segundito, por favor. Sí, así, lo he cambiado un poquito el orden porque no se entendía bien. Y así decíamos, la secuencia de los eventos es esta. 1. El pecado original de Adán nos dio la muerte. 2. Y esta mortalidad es nuestra debilidad a causa de 3. Nuestros pecados individuales. La nueva versión estándar americana en Romanos 5, la NAS, repito, perdón, hoy me estoy liando un poco, discúlpenme. La nueva versión estándar americana en Romanos 5:12, que he citado anteriormente, simplemente está incorrecta porque dice, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Eso está incorrecto.
No está bien traducido. Los traductores nos harían creer que la muerte, es decir, la mortalidad, se extendió a todos los hombres porque nosotros pecamos, pero eso no fue cierto. Pecó Adán, no nosotros. Como si ningún hombre fuera mortal hasta que pecase. Es decir, nosotros ya nacemos siendo mortales. No somos mortales porque pecamos. Podemos señalar millones de abortos para demostrar que los bebés son mortales antes de que pequen. Están en el útero y mueren antes de que pequen. ¿Cómo ocurrió este error en la traducción? Fue porque los traductores no entendieron que Pablo estaba lidiando con dos tipos diferentes de muerte en sus escritos. Uno, la mortalidad, que es la primera muerte, y dos, el lago de fuego, que es la segunda muerte. Pablo aquí estaba hablando de la primera muerte, es decir, la mortalidad que heredamos de Adán. Dos tipos de muerte. Este siguiente epígrafe. Romanos 5:12 dice específicamente que el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres y como resultado directo la muerte se extendió a todos los hombres. Pablo repite este concepto en 1 Corintios 15:22, donde dice, porque así como en Adán todos mueren, no todos pecan, todos mueren. En el capítulo 5 entramos en detalles sobre cómo el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres. Imputado. Se nos cuenta algo que no hemos hecho, ¿no? Se nos computa o se nos cuenta. El pecado de Adán fue imputado a todos los hombres, haciéndonos a todos responsables del pecado de Adán, o por el pecado de Adán. Esto no significa que realmente seamos culpables del pecado de Adán. No tuvimos nada que ver con eso, porque estaba totalmente fuera de nosotros. Pero Dios, en su soberanía, aunque estábamos en los lomos, pero nosotros no habíamos todavía empezado, íbamos a venir, pero todavía no se sabía cuándo, ¿verdad? Estábamos en sus lomos. Eso no quiere decir así, no se debe interpretar como lo hemos interpretado hasta ahora. No tuvimos nada que ver con eso, porque estaba totalmente fuera de nosotros, pero Dios en su soberanía imputa su pecado a nuestras cuentas, llamando a lo que no es como si fuera, Romanos 4:17. Esto sería una gran injusticia, como decíamos antes, de hecho sería una acusación falsa por parte de Dios, diciendo que nosotros pecamos antes de haber nacido, ¿verdad? Excepto por el hecho de que también Jesús vino a imputarnos su justicia a nuestras cuentas. Al hacerlo, revirtió, por completo los efectos de esta injusticia temporal, digámoslo entre comillas, como yo la llamo, dice el doctor Stephen Jones, esta injusticia temporal, es decir, que al hacerlo Dios, al imputarnos la justicia de Cristo, revirtió por completo los efectos de esta injusticia, entre comillas, como yo la llamo, ¿verdad? Como dice el doctor Stephen Jones, injusticia temporal. Y esta es la razón por la cual es tan importante que todos los hombres que murieron en Adán sean salvos en Cristo. Esta es también la conclusión de Pablo en Romanos 5:18. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestra responsabilidad por el pecado de Adán simplemente nos hace mortales en esta edad. Repito el texto de Romanos 5:18, así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, es equivalente, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Más claro no puede ser. El Señor salvó a todos en su muerte. Nuestra responsabilidad por el pecado de Adán simplemente, pues si no, lógicamente, lo que hizo Cristo tendría menos valor que lo que hizo Adán. Y nunca podemos creer eso, ¿verdad? Sabemos que la sangre de Cristo tiene un valor infinito. Y eterno, ¿no? Nuestra responsabilidad por el pecado de Adán simplemente nos hace mortales en esta edad. Y esa mortalidad o muerte que reina sobre nosotros en nuestras almas y cuerpos nos hace moralmente enfermos o débiles, de modo que somos incapaces
de la perfección moral. Eso es lo que nos hace incapaces de alcanzar en nuestra carne la perfección moral. Mientras seamos mortales, seremos corruptibles. Las dos cosas van juntas. 1 Corintios 15, 53. Por lo tanto, nuestra mortalidad en sí misma es la causa de nuestros pecados individuales, que Dios tratará por medio de la segunda muerte, el lago de fuego. Esa es la segunda muerte, como ya hemos visto muy claramente cuando hemos hablado de ese tema. Y lo tienen grabado en los vídeos. La segunda muerte es distinta. La segunda muerte es distinta de la primera muerte. Esto es lo que nos ha llamado también a confusión. En dos maneras. Es distinta de la primera de la segunda en dos maneras, ¿no? Un segundito. Vamos a ver. Repito, la segunda muerte es distinta de la primera muerte en dos maneras. Uno, su propósito es juzgar a los hombres por sus propios pecados individuales y restaurar el orden legal. Esa es la segunda muerte. Por eso los vencedores pasan esa segunda muerte en vida, el bautismo de fuego completo, y así no son tocados por la segunda muerte, no sufren ni siquiera el daño de la segunda muerte. Mientras que el resto de los creyentes que no han alcanzado en sus vidas a ser vencedores, pues sufrirán daño de la segunda muerte. No la segunda muerte completa, sino que tangencialmente les va a afectar porque serán disciplinados. Como dice, unos recibirán muchos o pocos azotes. Y dos, su tiempo está establecido para la edad que sigue a la edad de tabernáculos, cuando los incrédulos son arrojados al lago de fuego. Bien, seguimos. Hay dos pecados y dos muertes de las que se habla en la Biblia. La pena por el pecado de Adán es la primera muerte. Otra vez aquí lo vamos a poner con mayúscula, primera y segunda muerte, siempre. El juicio de Dios, la corrección legal y la disciplina por nuestros propios pecados es la segunda muerte. Ahí lo tienen. Repetimos, la pena por el pecado de Adán es la primera muerte, la muerte física para todos, ¿verdad? El juicio de Dios, la corrección legal y la disciplina por nuestros propios pecados es la segunda muerte, que es lo que trata con nuestra levadura. Por tanto, el lago de muerte es equivalente a la segunda al bautismo de fuego. ¿De acuerdo? Y a la segunda muerte, que ese es el bautismo de fuego que todos vamos a tener que pasar en esta vida o después, los que no lo hayan pasado en esta vida, a la altura del gran trono blanco. En menos manera, los incrédulos que se levanten en la los creyentes que sean levantados en la segunda resurrección porque no alcanzaron a ser vencedores, solo pasaron parte de disciplina y tienen que completarla, y el resto que son arrojados al lago de fuego para completar ese bautismo de fuego, esa segunda muerte. Ningún hombre será arrojado al lago de fuego como juicio por el pecado de Adán. Escuchen esto, ningún hombre será arrojado al lago de fuego como juicio por el pecado de Adán. El pecado original, primero de Adán, es juzgado por medio de la primera muerte. Posteriormente, nuestros pecados individuales son juzgados por medio de la segunda muerte. Vamos a repetir esto también. A ver, el pecado original o primero de Adán es juzgado por medio de la primera muerte. Posteriormente, nuestros pecados individuales son juzgados por medio de la segunda muerte. Yo pongo aquí una nota, ya saben que las notas en azul y en letra más pequeña son añadidas por mí, no son del autor, de Stephen Jones. En esta vida, para los vencedores, son juzgados por medio de la segunda muerte. ¿Cómo? En esta vida, para los vencedores, en el gran trono blanco para el resto de los creyentes y en la edad del lago de fuego para el resto. Los que eran incrédulos, cuando murieron, o si están vivos en el momento del trono blanco, pues lógicamente ellos tienen que pasar por ese bautismo de fuego, dejan de ser incrédulos, porque doblan su rodilla y confiesan que Jesús es el Señor, por lo tanto en ese momento reciben el Espíritu Santo y son salvos, pero luego tienen que pasar su bautismo de fuego en el lago de fuego, que es la segunda muerte.
Esto puede parecer evidente y obvio para todos, pero lamentablemente algunos teólogos y traductores de la Biblia han encallado en esta simple verdad. De hecho, esta es la razón por la que Romanos 5:12 fue mal traducido hace 1600 años en la Vulgata latina, de Jerónimo. La Biblia Vulgata, que es la Biblia latina, prácticamente la única que existió en Europa hasta que vino la Reina Valera, ¿verdad? Y después la King James, que se apoyó mucho en la Reina Valera. Latina de Jerónimo, y este error fue trasladado a la versión King James, a la versión Nueva Estándar americana y a muchas otras traducciones en inglés también. Que yo sepa, solo la versión concordante o la Concordant Version en inglés traduce correctamente en la cual muerte, o sobre la cual muerte todos pecaron. Y debido a esa muerte, pecamos. Jerónimo corrige la teología de Pablo. Corrige entre comillas, es decir, la malinterpreta, vamos. Cuando Jerónimo tradujo la Vulgata latina alrededor del año 400 después de Cristo, tradujo la última frase de Romanos 5:12 así: porque todos han pecado. Había visto versículos como Romanos 6:23 y 5:21 donde el pecado es la causa de la muerte, y concluyó que Pablo debía haber cometido un error al decir que la muerte fue la causa del pecado. Entonces, sin entender que Pablo estaba hablando de la primera muerte, que es la mortalidad, la primera muerte, simplemente trató de corregir el error de Pablo, entre comillas. El error, entre comillas, vamos a ponerlo porque no es un error, el error era de Jerónimo. Sin embargo, incluso el comentario bíblico de Jerónimo, en la página 307, admite que esta traducción tiene un serio problema al hacer que Pablo se contradiga a sí mismo dentro del mismo versículo. Fíjense, una dificultad que a menudo, estamos citando ahora precisamente ese comentario bíblico de Jerónimo, que dice: una dificultad que a menudo se encuentra con esto es que parece hacer que Pablo diga en el versículo 5:12 las partes C y D algo contradictorio con lo que dice en el versículo 12 partes A y B, partes A B. En el comienzo del versículo el pecado y la muerte se atribuyen a Adán. Ahora la muerte parece deberse a las obras del hombre. Y así durante 1200 años, mientras la Vulgata latina reinaba suprema como prácticamente la única Biblia en Europa, la verdad yacía escondida en los manuscritos griegos muy lejos en Constantinopla. Cuando esa ciudad cayó en manos de los turcos a mediados del siglo XV, miles de profesores y teólogos griegos huyeron al oeste, trayendo consigo sus Biblias griegas. Pronto se desarrolló un interés en el griego, un interés por el griego, que engendró el Renacimiento y la Reforma Protestante en el siglo XVI. Finalmente, esto condujo a la versión King James, que se basó en gran parte en textos griegos. Desafortunadamente, sin embargo, cuando los traductores de la King James llegaron a Romanos 5:12, estaban tan desconcertados como Jerónimo, pensaron que la muerte, entre comillas, en este versículo era la muerte espiritual, en lugar de la muerte física. Estos son términos inexactos, la Biblia los llama respectivamente la segunda muerte y la mortalidad. Segunda muerte, y luego la otra, pues la mortalidad, que sería la primera muerte. En cualquier caso, este persistente malentendido les hizo seguir el error de Jerónimo al invertir la causa y el efecto en este versículo. Invirtieron la causa y el efecto, o la causa y la consecuencia. La frase griega utilizada es efjo. Ef o epi significa en, sobre o encima.
Incluso los diccionarios de inglés, supongo que el castellano, dan este significado, porque muchas de nuestras palabras que comienzan con epi son de origen griego. La palabra griega ho, ho, significa la cual, sobre la cual, si unimos las dos, ¿verdad? La frase sobre la cual o en la cual, que sería la traducción correcta, sobre la cual o en la cual, denota una consecuencia o resultado a seguir. Para ilustrar esto, digamos, caminé sobre un obstáculo en el que caí. Caminé sobre un obstáculo en el que o sobre el que caí. ¿Mi caída causó la existencia del obstáculo? Por supuesto que no. Sin embargo, la nueva versión estándar americana, la New Standard Version, de los Estados Unidos nos haría interpretar esto. Caminé sobre un obstáculo porque me caí. Esto es una pura tontería. Ningún traductor debería encargarse de cambiar la frase para adecuarla a su propia conversión. Cuando algo no entendemos bien, tenemos que apostar a que la Biblia, si es la traducción correcta, está traduciendo, es la que tiene razón y nosotros estamos confundidos. Tenemos que esperar a que tengamos la comprensión adecuada, a que el Señor nos revele dónde está el error nuestro. No cambiarlo para que la Biblia coincida con lo que nosotros creemos que debe ser. Ahí cometemos muchos errores. Entonces podemos ver fácilmente que la primera muerte o mortalidad, primeramente, fíjense que le estoy poniendo todas con mayúscula, ya lo saben, vamos a poner mortalidad también. La primera muerte o mortalidad es la causa y nuestros pecados son el resultado. Bueno, empezamos a morir cuando nacemos por causa de la mortalidad. La mortalidad es una debilidad inherente a nosotros que nos hace no tener la capacidad de poder evitar pecar. Es la causa y nuestros pecados son el resultado. Somos mortales, por lo tanto pecamos. Y debido a que pecamos como individuos, hay un lago de fuego, una segunda muerte, otra vez, para restaurar el universo al orden legal de Dios. Es un lugar donde los hombres deben pagar hasta el último centavo de su deuda con el pecado hasta que el jubileo final libere la creación. Libere a la creación. Solo aquellos que se apropiaron del pago de Jesús por el pecado, los que lo rechazan, lógicamente, el pago de Jesús lo van a tener que pagar ellos el pato, evitarán por completo la segunda muerte. La segunda muerte. Algunos creyentes sufrirán daño, pero no será la segunda muerte. De alguna forma tangencial les toca, pero no es propiamente la segunda muerte, que es el lago de fuego, porque ellos no van a ser arrojados al lago de fuego. Pero sí tendrán que ser disciplinados, como digo, hasta que alcancen la plena madurez. El ejemplo de Pablo prueba el punto que estamos haciendo, ¿verdad? Pablo nos da su propia ilustración para probar lo que quiere decir en Romanos 5:12. Esto debería aclarar toda confusión, como leemos en los versículos 13 y 14, que dice así. Vamos a ver un segundito, perdonen, que esto lo tengo que modificar. Eso es. Dice, empezando desde el 12, la muerte se extendió a todos los hombres, la muerte, no el pecado, en la cual, todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se imputa, o no se imputa, o no se imputaba, o no se imputa, si vamos a poner, está correcto, cuando no hay ley. Si no hay una ley que me condene, pues yo puedo pecar, y como la ley no me exige nada, pues bueno, no se cuenta. Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no pecaron en la forma de la ofensa de Adán, que es un tipo de aquel, con mayúscula, que había de venir, de Cristo. Muchas personas habían pecado
personalmente sobre el tiempo de Adán. Y Moisés, sin embargo, debido a que la ley como tal no había sido dada y realmente ratificada por el pueblo hasta el tiempo de Moisés, sus pecados personales no les fueron imputados. No obstante, los hombres murieron durante todo ese tiempo. Siguieron muriendo igual, no se les imputó pecado, pero morían. Entonces, no obstante, los hombres murieron durante todo ese tiempo, demostrando que no eran mortales a causa de sus propios pecados, sino del pecado de Adán, ¿verdad? Sino a causa del pecado de Adán. Esto puede parecer una manera extraña para que Pablo pruebe su punto, su tesis, ¿no? Pero nos demuestra claramente lo que Pablo tenía en mente, Es el pecado de Adán el que trae la muerte a todos los hombres, no nuestros propios pecados individuales. En el día en que Adán pecó, murió, se hizo mortal. No fue la muerte física, sino la mortalidad. Luego murió físicamente también, ¿verdad? Y desde entonces todos heredamos esa mortalidad. De Adán nacen, de un Adán mortal, nacen adanitos mortalitos, ¿verdad? Y entonces esta muerte se muestra claramente como la primera muerte. La primera muerte. Vamos a ver, primera y muerte con mayúscula. No la segunda muerte. Repito. Y entonces esta muerte se muestra claramente como la primera muerte, no la segunda muerte. Los teólogos y traductores que intentan corregir la teología de Pablo simplemente piensan por sí mismos más de lo que deberían pensar. Le enmiendan la plana al Señor, ¿verdad? Su falta de comprensión los llevó a concluir que el hombre tiene un alma pecaminosa en lugar de un alma mortal que peca. Esto les ha dado a los cristianos un sentido de culpa desproporcionado que a menudo estuvo acompañado por un sentimiento de desesperanza. Tremendo, ¿verdad? Repetimos esto, a estos que la falta de comprensión de estos teólogos los llevó a concluir que el hombre tiene un alma pecaminosa en lugar de un alma mortal que peca. Esto les ha dado a los cristianos un sentido de culpa desproporcionado que a menudo estuvo acompañado por un sentimiento de desesperanza. Las consecuencias de cada punto de vista. Si miramos la imagen más completa, más grande, y si vemos que esta simple incomprensión de la doctrina de la imputación ha afectado negativamente la visión completa del plan de salvación de Dios, podría servirnos para conmocionarnos. Esos líderes de la Iglesia como Agustín, Jerónimo, que no entendieron la declaración de Pablo en Romanos 5:12, concluyeron que el hombre recibió un alma pecaminosa de Adán en lugar de la mortalidad. El término teológico usado por la Iglesia romana es que el pecado de Adán fue infundido o transfundido en toda la humanidad, dándonos almas pecaminosas. En el proceso de la salvación, entonces la justicia de Jesús también es infundida o transfundida en nosotros, dándonos almas justas. La conclusión lógica extraída de esto fue que sólo aquellos que tienen naturalezas perfectas como Cristo son verdaderamente salvos. El creyente cristiano promedio que todavía pecaba, aún no había sido salvado. De hecho, todavía es común pensar en la Iglesia romana y en algunas iglesias protestantes también que uno debe ser perfecto para ser salvo. Los cristianos verdaderos, dicen, son perfeccionados, porque la justicia de Cristo ha sido infundida en ellos, así como el pecado de Adán fue infundido en nosotros antes de nuestra conversión a Cristo. Y entonces, esos cristianos honestos, que saben que todavía son imperfectos, hacen la suposición lógica de que la justicia de Cristo no ha debido ser infundida en sus naturalezas. Por lo tanto, no deben haber sido realmente salvos, entre comillas, todavía. Como consecuencia, son conducidos al ascetismo y a la autocondenación por la culpa
no sabiendo nunca realmente que son verdaderamente justos ante Dios aquí y ahora, y tratando continuamente de ser lo suficientemente buenos como para saber que Dios les ha dado una infusión o imputación de justicia. La conclusión es que en teoría creen que la salvación es por fe, en teoría, vamos a subrayar eso de en teoría, creen que la salvación es por fe, pero en la práctica basan su salvación en las obras. Pero en la práctica, vamos a subrayar en la práctica, para diferenciarlo de la teoría, basan su salvación en las obras. Es lo que pasaba yo, a mí, bueno, porque no distinguían tampoco de la salvación del espíritu y la salvación del alma, que viene, la salvación del espíritu es automática, ipso facto, al creer, pero la salvación del alma, dice el alma hay que ganarla, con paciencia ganaréis vuestras almas. Hay una diferencia, la salvación del alma viene por la obediencia. Entonces, son impulsados por la culpa de hacer suficientes buenas obras para saber que realmente han sido perfeccionados. La mayoría de ellos simplemente se dan por vencidos después de un tiempo, creyendo que esto no tiene solución, creyendo que les es imposible alcanzar la salvación en esta vida. Pero eso es precisamente lo que quiere el Señor, a través del bautismo de fuego y esa lucha que viene ahí, ¿no? Que nosotros lleguemos a exclamar con Pablo al final, miserable de mí, es decir, a darnos cuenta que somos perversos, el corazón humano es más perverso que todas las cosas, ¿quién los conocerá? Y que entonces no podemos hacer nada, que tenemos que descansar, rendirnos, primero rendirnos y descansar y dejar que Dios haga lo que es imposible que nosotros hagamos nunca. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno que tienes, que llegamos al punto de la rendición, del desespero total, para que confiemos solamente en el cambio de corazón del Señor. Eso viene ahí al borde del cruce del Jordán, ¿verdad? La mayoría de ellos simplemente se dan por vencidos después de un tiempo creyendo que les es imposible alcanzar la salvación en esta vida. La Iglesia romana, es decir, como hizo Cristo, entregar el Espíritu al Señor, digo, Señor, aquí estoy, no puedo hacer nada, estoy clavado en la cruz, las manos y pies, no puedo ir a ningún sitio, no me puedo bajar de aquí, como tú no me saques de esta, no hay nada que hacer. Aquí muero y voy a la sepultura y confío en ti. La Iglesia romana ha dado a estas personas la segunda esperanza del purgatorio, donde el cristiano promedio puede ser perfeccionado en una vida futura antes de ir al cielo. Habiendo hablado, decimos la Iglesia Católica, habiendo hablado con muchos católicos romanos sobre este mismo tema, he visto cuántos de ellos están atormentados por la culpa, la condenación y los sentimientos de inferioridad espiritual. Mi corazón está con ellos porque la mayoría de ellos realmente desean la justicia de Dios. Porque la mayoría realmente desean la justicia de Dios, pero la teología de la Iglesia romana ha creado un clima de culpa, derrota y desaliento. Muchos se rinden por completo y deciden disfrutar la vida mientras puedan. Comamos y veramos, como no hay solución, que mañana moriremos, ¿verdad? Mientras permanezcan como miembros de la Iglesia, se les ha dicho que finalmente serán salvos, incluso si sus pecados actuales los sentencian a una permanencia más larga en el purgatorio. ¿De acuerdo? El purgatorio, vamos a poner así, para que se sepa. Finalmente serán más larga en el purgatorio. La verdad es esta. Cuando Adán cayó, su pecado fue imputado a nosotros, no infundido, imputado, no infundido. Imputar significa, de acuerdo con Romanos 4:17, llamar a lo que no es como si fuera. Llamar a lo que no es como si fuera. Cuando el pecado de Adán fue imputado a nosotros, Dios nos llamó a todos pecadores, como si todos hubiéramos pecado. Como consecuencia, todos fuimos hechos responsables del pecado de Adán. La pena fue muerte o mortalidad. Fue muerte o mortalidad. Por lo tanto, todos fuimos hechos mortales por el pecado de Adán, como lo deja claro Pablo en Romanos 5:12. Por lo tanto, también en el trato con nuestra salvación, la justicia de Cristo fue asimismo, de la misma manera, imputada
a nosotros, a todos nosotros. A todos nos imputó la mortalidad, a todos nos es imputada la justicia. Como dice Pablo en Romanos 4, 22 al 24, por lo tanto también, es decir, su fe le fue contada, su fe le fue contada, quiere decir la palabra contada es logizomai, que quiere decir o logizomai, no sé cómo se pronunciará, logizo o logizo, que quiere decir imputada a él, es decir, a Abraham, como justicia. Por lo tanto, también le fue contada, esto tiene que ir en negrita, vamos a ver, le fue contada logizomai a él, Abraham, como justicia. Ahora, no por amor a él, sino que estaba escrito que le fue contada, es decir, imputada a él, sino también por nosotros, a quienes será contada o imputada, como aquellos que creen en él, que creen en el que levantó a Jesús nuestro Señor, de entre los muertos. En otras palabras, por fe, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Dios está llamando a lo que no es como si fuera. En realidad no somos justos en este momento porque todavía somos débiles debido a nuestra mortalidad. Sin embargo, a los ojos de Dios legalmente somos perfectos. Hemos sido perdonados de nuestros pecados porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Ahora, cuando pecamos, Juan nos instruye a reconocer y confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1, del 7 al 10. De hecho, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí viene el tema, nuestra comprensión de los efectos del pecado de Adán en nuestra propia naturaleza tendrá un tremendo impacto en nuestras vidas. Determinará si tenemos la tranquilidad de saber que realmente somos hijos de Dios o si obramos todos los días para nuestra salvación bajo una carga de culpa. Repito, nuestra comprensión de los efectos del pecado de Adán, no la confusión que teníamos antes, en nuestra propia naturaleza tendrá un tremendo impacto en nuestras vidas. Determinará si tenemos la tranquilidad de saber que realmente somos hijos de Dios, o si obramos todos los días para nuestra salvación, para conseguir salvarnos, bajo una carga de culpabilidad. O de culpa. Bien, este es un capítulo tremendo, como les digo, para realmente releerlo varias veces o escucharlo varias veces, si no se ha escuchado, ¿verdad? Porque es muy importante, muy importante. Depende de cómo nos vamos a comportar y si vamos a estar bajo la culpa o si vamos a estar pues tranquilos y en paz porque sabemos que ya somos justificados por fe. Tenemos la justicia imputada de Cristo. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Para el próximo capítulo, cuando abordemos otra vez el jubileo de la creación del Dr. Stephen Jones, veremos el capítulo 10, la restauración de todas las naciones. Y bueno, vamos a ver, y por otra parte, tenemos aquí capítulo 13, las 70 semanas de Daniel, que es el vídeo que grabaremos o mañana o el lunes, Dios mediante. Si podemos hacerlo mañana, lo haremos mañana, que vamos a ver el capítulo 13 del libro de Daniel, que ya sabéis, como vemos dos vídeos, veremos que será 2, las 70 semanas, y después vamos a ver otro que está muy relacionado, que se titula, el capítulo 14, el propósito de las 70 semanas. ¿Por qué tuvieron que ser esas 70 semanas, verdad? Así que no se lo pierdan, porque también se presenta como muy apetecible, ¿verdad? Bueno,
Pues eso es todo lo que teníamos para hoy, queridos amigos. Gracias a los que me han acompañado hasta el final, a los valientes que me acompañan hasta el final, bendecirlos a ellos y a todos los otros que también, en el nombre del Señor Jesucristo, pedirles que por favor me acompañen para el próximo día. Si es mañana, bien, y si no, pues que pasen bien el fin de semana y todo eso, ¿no? Que descansen, que se renueven en espíritu, alma y cuerpo y que estén de vuelta conmigo. Mientras tanto, hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.